¿Listo? Entonces, a ver, vamos empezando acá, ¿no? Vamos empezando aquí. Vamos empezando acá. Lo que nosotros, como les había mencionado, ¿no? Como les había mencionado, vamos a hablar sobre el tema el día de hoy de gestión de costos. Vamos a hacer una pequeña introducción relacionada a costos, ¿no? Para que se tengan al menos los conocimientos básicos sobre cómo es la forma correcta de poder afrontar los costos dentro de un proyecto, ¿no? Cómo podemos afrontar los costos dentro de un proyecto. Entonces, antes de comenzar con el tema de costos, ¿no? Vamos viendo algunos conceptos que en este caso ustedes deben de manejar, ¿no? Ustedes deberían de manejar en este caso, ¿no? En primer lugar, son conceptos que ustedes han podido ver o han podido visualizar durante su tiempo de estudiantes, por ejemplo, ¿no? La diferencia entre un costo variable y un costo fijo, ¿no? Como ustedes pueden observar aquí en las diapositivas, ¿no? O en los slides, nosotros podemos ver que los costos variables y fijos se diferencian básicamente ¿por qué? Por la cantidad de producción. O sea, la cantidad que yo produzco. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una empresa y dentro de esa empresa yo voy a producir, ¿no? Vamos a tomar como referencia, por ejemplo, yo voy a producir ladrillos, ¿no? Voy a producir ladrillos. Entonces, los costos fijos de esa fábrica de ladrillos son aquellos costos que no cambian con la producción. Son aquellos costos que no cambian con la producción. Teniendo en cuenta qué cosa, ¿no? Teniendo en cuenta qué cosa, que por ejemplo, a mayor producción, los costos se mantienen fijos, como su propio nombre lo dice, ¿no? Entonces, costos fijos son, por ejemplo, si yo alquilara a la fábrica, yo pago mensualmente el alquiler. La cantidad de ladrillos depende directamente del alquiler que yo pago, obviamente que no. ¿No? Obviamente que no depende de la cantidad que yo pago, sino que la cantidad de ladrillos depende directamente de la producción. Cuando un costo depende directamente de la producción, es un costo variable. ¿Por qué? Porque mientras más produzco, más gasto. Mientras menos produzco, obviamente, menos voy a gastar. Entonces, esa es la diferencia fundamental entre un costo variable y un costo fijo. Se relacionan, ¿por qué? Por la producción. O sea, yo analizo el nivel de producción. Si un costo X, por ejemplo, la materia prima, ¿no? La materia prima, los insumos, ¿no? La maquinaria, ¿no? La maquinaria, acá hay que analizarla bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede convertirse en un costo fijo o un costo variable. ¿Por qué? Porque si yo hablo de una compra de maquinaria o de un alquiler de maquinaria, el alquiler de maquinaria, vamos a suponer que yo puedo decirle en tiempos específicos o tiempos determinados, ¿no? La maquinaria va a estar alquilada, valga la redundancia, por un mes, ¿no? Entonces, el costo que yo voy a pagar por ese mes no va a variar. Pero si, por ejemplo, porque yo ya definí la duración, pero si, por ejemplo, yo digo, oye, este costo, que es el alquiler, ¿no? De una maquinaria, que es para pagar un mes, yo mismo me retraso y demoro más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este costo fijo que estaba planificado ya, se convierte en un costo variable. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que yo cometí el error de que demorara más mi obra. Si yo dije que esta tarea o esta actividad la hacía en un mes y me voy por los 2 meses, 3 meses, entonces este costo que yo lo había considerado fijo se convirtió indirectamente en un costo variable por el mal manejo de mis tiempos, ¿no? Entonces yo debo de tener bastante cuidado con los costos para poder manejar ese tema, ¿no? Entonces yo tengo que hacer que si yo defino un costo fijo, debe de mantenerse fijo, ¿no? Entonces, si yo considero un costo variable, de igual manera va a variar. Entonces, tengo que tener en consideración o debo de tener en cuenta que la variación del costo va a depender de la cantidad de producción, ¿no? Luego nosotros tenemos los costos directos y los costos indirectos, ¿no? Aquí para poder tener en cuenta algo muy simple, ¿no? El costo directo
es aquel costo que está relacionado directamente con el proyecto, ¿no? Un costo directo es un costo que está relacionado directamente con el proyecto, ¿no? Es como, por ejemplo, vamos a suponer, yo digo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Para este proyecto vamos a comprar maquinaria específica, ¿no? Entonces, si esa maquinaria la voy a comprar solamente para el proyecto o para uso exclusivo del proyecto, ese costo es un costo directo, porque está relacionado directamente con el proyecto, ¿no? Pero un costo indirecto sería si esa maquinaria la voy a comprar, pero la vamos a utilizar en varios proyectos. Entonces, como la vamos a utilizar en varios proyectos, estamos hablando de un costo indirecto, porque es un costo que se va a distribuir entre todos los proyectos en los cuales utilice esa maquinaria, ¿no? ¿Se entiende ahí la diferencia entre un costo directo y un costo indirecto? Sí, entonces aquí hay que tener bastante cuidado, ¿no? Cuando nosotros hablamos en el tema de costos. Costo directo es todo el costo que está relacionado directamente con el proyecto, o sea, no se relaciona con otros proyectos, no, todo el costo recae sobre el proyecto. Pero si yo tengo algún elemento, algún insumo, algún material, algún equipamiento o algo que se relacione con varios proyectos al mismo tiempo, entonces quiere decir que ese costo es un costo indirecto, ¿correcto? Es un costo indirecto. Luego tenemos el famoso concepto de costo de oportunidad, ¿no? El costo de oportunidad, no es nada más ni nada menos que lo que tú pierdes por invertir ese dinero en un proyecto A y lo utilizas para el proyecto B, ¿no? Entonces, qué es lo que me dice aquí? El costo de oportunidad está relacionado con la diferencia. Por ejemplo, yo digo, no, yo prefiero invertir en el banco o, o llevar ese dinero a un proyecto, ¿no? Alguien puede decirme, no, simplemente mejor mételo al banco, en el banco recibes intereses y terminando el periodo tu dinero se va a ver incrementado, ¿no? Y otra persona me puede decir, no, mételo al proyecto. El proyecto es beneficioso, es rentable, vas a obtener más dinero que en el banco. Entonces el costo de oportunidad es el monto que tú dejas de invertir en un lugar para utilizarlo en otro lugar, ¿no? O sea, esa es la oportunidad que tú tienes de aprovecharla en A o en B. Pero al final tú escoges cuál de los dos caminos, ¿no? Y los famosos costos hundidos, ¿no? Aquí muchas veces, aquí hay que tener bastante cuidado y hay que saber reconocer los costos hundidos, ¿no? ¿Por qué reconocer los costos hundidos? Porque muchas veces nosotros no sabemos qué es un costo hundido y lo terminamos presupuestando. Y si lo terminas presupuestando, indirectamente estás inflando los costos de tu proyecto, ¿no? Estás inflando los costos de tu proyecto. Entonces, los costos hundidos son aquellos costos, ojo, los costos hundidos son aquellos costos que ya se hicieron, ya se realizaron, ¿no? Y se realice o no se realice el proyecto, ese costo ya está gastado. Entonces, si ya está gastado ese costo y no influye en el proyecto, es un costo hundido, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que nosotros nos presentamos a una licitación de un proyecto, ¿no? Cuando nosotros nos presentamos a una licitación, en la licitación, por ejemplo, participamos de la licitación y nos dan unas bases, ¿no? Dentro de las bases inclusive se incluye el estudio previo, ¿no? El estudio previo o denominado también algunos lo llaman perfil. Nos dan el perfil a nosotros, ¿no? Nos dan el perfil, entonces teniendo en cuenta o teniendo en consideración el perfil, yo puedo verificar todo lo que va a contener el proyecto, los recursos que voy a necesitar, más o menos los tiempos, cómo van a estar distribuidos los costos, etcétera, ¿no? Entonces, ese perfil alguien ha tenido que hacerlo, ¿no? Ese perfil alguien ha tenido que hacerlo. Entonces, existen dos posibilidades de que en este caso el gobierno local o el gobierno regional tenga especialistas que elaboren el perfil
o si no tuvieran especialistas, contratan a alguien, ¿no? Entonces, cuando yo contrato a alguien, ese alguien yo tengo que pagarle, él elabora el perfil, me lo entrega, ¿no? Me lo entrega. Yo ya le cancelé, me entregó el perfil y ese perfil entra al concurso. Entonces, todos los postulantes que vengan, yo les reparto el perfil para que en base a eso armen sus propuestas. Cuando la gente ya empieza el concurso y todo, tenemos dos posibilidades. La primera posibilidad es que haya un ganador, se le asigna la buena pro y perfecto. La segunda posibilidad es que ese concurso se declare desierto, ¿no? Se declare desierto. Entonces, la pregunta es, ¿ese perfil se haga o no se haga el proyecto, ya se gastó ese dinero? ¿Lo vas a poder recuperar? Obviamente que no. Entonces, ese es un costo hundido. Un costo hundido es aquel costo que ya se hizo, ya se realizó, y se haga o no se haga el proyecto, es un costo que ya pasó. No podemos recuperarlo, ¿no? Porque inclusive yo puedo decir, no, oye, el concurso se declaró desierto, no hay nadie. Pero ya pagaste. O le vas a decir, en este caso, a la persona que elaboró el perfil, le vas a decir, oye, devuélveme el dinero porque el proyecto no se llegó a concretar. Obviamente que no, ¿no? Pero si tú cometes el error de que, por ejemplo, ese costo lo consideres más adelante en tus estudios definitivos, ¿no? O en tu expediente técnico, estás inflando costos. ¿Por qué? Porque ese es un costo hundido. Entonces lo que estás haciendo ahí es engañando en tu presupuesto, ¿no? Entonces son conceptos que nosotros o que ustedes deben de manejar. Entonces vamos pensando aquí, ¿no? Vamos aquí. Me dice, piensa y responde. Me dice acá, ¿no? Dice, el proyecto A tiene una rentabilidad de 25,000 y el proyecto B tiene una rentabilidad de 30,000, ¿no? La pregunta es, ¿no? ¿Cuál es el costo de oportunidad? ¿Cuál es el costo de oportunidad de seleccionar el proyecto A? ¿Cuál es el costo de oportunidad de seleccionar el proyecto A? O sea, si tú seleccionas el proyecto A, ¿qué me dice? Tú tienes una rentabilidad de ¿cuánto? De 25,000, ¿no? Pero si hubieras escogido el proyecto B, ¿cuánto ganabas? 30,000. Pero tú escogiste los 25,000. ¿Cuánto dejaste de ganar? 30,000. Entonces, ese 30,000 representa tu costo de oportunidad. Tu costo de oportunidad es lo que tú dejas de ganar por elegir otra opción, ¿no? Es lo que tú dejas de ganar por elegir otra opción. Vamos aquí. Otro ítem, ¿no? Otro ítem. Dice, usted realizó un estudio de mercado que costó $10,000, ¿no? Usted realizó un estudio de mercado que costó $10,000, ¿no? Pagó un 50% al contado y el otro 50% lo pagará con un cheque a 120 días. ¿Qué valor debe considerar como costo del proyecto para tomar la decisión de hacerlo o no? Miren, esta pregunta es bonita. A ver, pensemos un poquito, a ver, ¿no? Pensemos un poquito. ¿Qué piensan ustedes ante esa segunda interrogante? O sea, yo quiero hacer un proyecto, pero para poder hacer el proyecto yo hago un estudio de mercado, ¿no? Yo hago un estudio de mercado. Entonces, una vez que yo hago mi estudio de mercado, me dice, no, oye, ¿sabes qué? Yo contacto con la persona, quiero un estudio de mercado, y me dice, ¿te cuesta 10,000? Yo le digo, te pago en este momento 5,000 y de aquí a 120 días te pago los 5,000 más, ¿no? La pregunta es, ¿qué costo se tomaría para tomar la decisión de hacer o no el proyecto? ¿Qué costo se tomaría para tomar la decisión de hacer o no el proyecto? ¿Qué opinan ustedes ahí? Los 10,000. A ver, Rubén nos indica que se tomaría en consideración los 10,000. ¿Alguien tiene alguna otra opción? Ojo, aquí hay que tener en cuenta algo muy importante, ¿no? Aquí hay que analizar bien el caso, analizar bien la situación. ¿Por qué? Porque me dice que se realizó un estudio de mercado para tomar la decisión si se hace o no un proyecto, ¿no?
Es como, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Yo quiero colocarles a un pueblo pistas, ¿no? Yo quiero colocarle pistas a un pueblo. Pero antes de colocarle las pistas, yo quiero hacer un estudio de mercado para ver si la gente realmente quiere que yo le ponga pistas o quizás quieren otra cosa, ¿no? O sea, el estudio de mercado me va a permitir darme cuenta si es que la población va a aceptar o no el proyecto. Ahora, yo voy a pagar 10,000, ¿no? 10,000 por ese estudio de mercado. La pregunta es, ¿no? Oye, tú le pagas a la persona los 10,000 soles, ¿no? Pero a las finales, ¿qué interesa? Los resultados del estudio de mercado. Entonces, los resultados pueden ser favorables o desfavorables. Si los resultados son favorables, perfecto, se lleva a cabo el proyecto. Pero si son desfavorables, oye, me está diciendo, ¿sabes qué? La población no quiere este tipo de proyectos, quizás quiere otro, ¿no? Entonces, la pregunta es, oye, pero ese estudio de mercado vas a tener que pagarlo sí o sí. Obviamente que sí. Tenemos que pagarlo sí o sí. ¿Por qué? Porque a las finales lo que nos interesa es el resultado, ¿no? Lo que nos interesa es el resultado para ver si hacemos o no hacemos el proyecto. Pero si el proyecto no se hace o las conclusiones me dicen, ¿sabes qué? No conviene hacer ese proyecto. Le voy a decir a la persona, oye, como no conviene hacer el proyecto, ¿no te pago? Obviamente que no. Voy a tener que pagarle sí o sí porque es su trabajo. Entonces, por ejemplo, si nosotros realizamos un estudio de mercado, ¿cuál es el costo que consideraríamos nosotros? En este caso no consideraríamos ningún costo, porque este vendría a ser un costo hundido. Un costo que ya no tiene influencia en el proyecto. Si se hace el proyecto, bacán. Si no se hace, bacán también. Pero esos 10,000 soles ya se gastaron. ¿Listo? ¿Se entendió aquí la idea? ¿Se entendió aquí la idea con respecto a pensar bien cuánto es un costo hundido? ¿Listo? A ver, vamos continuando aquí, ¿no? Vamos continuando aquí. Ahora sí, empezamos a hablar ya directamente sobre la parte o el tema de gestión de costos, ¿no? ¿Qué me dice? ¿Por qué nosotros gestionamos costos? ¿No? Primordialmente nosotros gestionamos costos, digámoslo de esta manera, por dos motivos muy importantes. Primero, el primer motivo es saber en qué voy a gastar ese dinero. O sea, en otras palabras, ¿cuánto necesito de presupuesto? O sea, yo gestiono mis costos en primer lugar para poder sacar un presupuesto. Pero ese presupuesto no se trata solamente de, oye, esto cuesta tanto, esto cuesta tanto, esto cuesta tanto. No. Cuando nosotros hacemos una correcta gestión de costos, me dice, oye, tú tienes que optimizar tus costos, ¿no? Por eso es que si yo quiero optimizar los costos, ¿no? Si yo quiero optimizar los costos, yo tengo que, en primer lugar, hacer una buena planificación, o sea, planificar mis costos. O sea, saber en qué voy a gastar, en otras palabras. Si yo no sé en qué voy a gastar, va a ser sencillo determinar un presupuesto. Obviamente que no. Por eso es que antes de entrar a la gestión de costos, yo tengo que saber la gestión del alcance. La gestión del alcance me dice, oye, tú debes de definir el tamaño del proyecto, ¿no? Y la gestión del alcance me muestra la forma correcta de cómo definir el tamaño del proyecto. Entonces, una vez que está definida el tamaño del proyecto, ahora recién yo vengo a decir, oye, con este tamaño del proyecto yo voy a poder empezar a planificar mis costos, ¿no? El saber definir un proyecto quiere decir, oye, ¿qué es más factible? ¿O cómo entenderían ustedes mejor, no? Vamos a suponer, ¿no? Algo bien práctico para poder entenderlo, ¿no? A ustedes los llaman por teléfono, ¿no? Asumimos que la llamada es verdadera, ¿no? Los llaman por teléfono y les dicen, señores, ¿saben qué? Nos comunicamos con ustedes para indicarles que han sido ganadores de un departamento.
Se les pide por favor que se acerquen el día de mañana a nuestras oficinas para hacerles la entrega del mismo. ¿No? Les dan la dirección y todo. La llamada es verdadera. ¿Qué es lo único que te dijeron? Lo único que te dijeron es que te has ganado un departamento. Como te dijeron un departamento, de la emoción, no te dieron más detalles, solamente te dieron la dirección para ir a recogerlo. Y quieran o no, lo que acaban de hacer es una mala definición del alcance. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos una mala definición del alcance, el cliente me dice, o el cliente puede pensar en otras cosas, ¿no? Entonces, ante esto, por ejemplo, ustedes van a pasarse toda la noche pensando cómo va a ser su departamento, o cómo sería el departamento, ¿no? Van a pensar cuántas habitaciones tiene, cuántos baños tiene, si tiene un cuarto de lavado, si tiene una sala de estar, ¿no? Si tiene algunas otras cosas que ustedes consideren necesarias, ¿no? Entonces se la van a pasar piense y piense. Llegan al día siguiente, llegan a la oficina, los llevan a hacerles la entrega del departamento y les dicen, tomen, aquí está su departamento, y es simplemente 4 paredes. Entonces, una mala definición del alcance, ¿qué ocasiona? De que el cliente tenga malas expectativas. Y si yo hago una mala definición del alcance, no voy a poder sacar mi presupuesto. ¿Por qué? Porque si a mí me dicen, oye, yo necesito una casa, con que te digan a ti, constrúyeme una casa, ¿tú vas a saber sacar un presupuesto? Obviamente que no. Porque tú, como ingeniero, le vas a pedir más detalles, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, algo importante, la cantidad de pisos, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras más pisos, la profundidad de las bases tiene que ser mayor. Entonces, ahí los costos van a ser diferentes, ¿no? No es lo mismo construir las bases para una casa de un piso que para la casa de 3, 4 pisos. ¿O ustedes van a decir que es lo mismo? Obviamente que no es lo mismo, ¿no? Entonces por eso me dice, oye, cuando vamos a hablar de gestión de costos hay que empaparnos también de otros temas, ¿no? Hay que empaparnos de otros temas. Porque yo puedo hablar aquí de gestión de costos y puedo decir, oye, ya hay que planificar, ya sí, pero ¿qué planificamos? Yo tengo que planificar todo lo que se ha definido previamente en el alcance. Oye, hay que estimar, ya, sí, ¿qué estimamos? Estimamos lo que hemos planificado, ¿no? Oye, mira, las bases van a ser de tanto de profundidad, ya. En base a eso, ¿qué materiales necesito? ¿Cuántas personas necesito? ¿No? Entonces voy estimando, en este caso, las necesidades que yo tengo. En base a esas necesidades yo voy a presupuestar. El presupuestar, ¿qué implica? Que yo voy a empezar como hacen algunos ingenieros, ¿no? Ingeniero, ¿qué costo le ponemos acá? Ponle cualquiera ahí, ¿no? O sea, algunos ingenieros o directores de proyectos ni siquiera se toman en cuenta ese trabajo de poder armar correctamente un presupuesto, ¿no? O te dicen, no, ingeniero, esto de aquí, el cemento está costando, vamos a suponer, 40 soles, ¿no? ¿Y qué te dicen? Ponle 42 soles por si acaso. Ponle un poquito más. Y como dicen algunos, ahí está nuestra ganancia, ¿no? Algunos dicen eso. Ahí está nuestra ganancia, ¿no? Entonces, el punto está en que el PMBOK, ¿qué te dice? El PMBOK te dice que tú debes de tener en consideración la manera correcta de presupuestar. Para poder presupuestar bien, oye, para poder presupuestar bien, al menos búscate herramientas que te permitan hacer un buen presupuesto. También que te dice la gestión de costos, oye, ¿cómo va a ser el financiamiento del proyecto? ¿Nosotros vamos a cubrir todo el costo del proyecto o vamos a hacer préstamos bancarios? Si voy a hacer préstamos bancarios, ojo, tengo que estar pagando intereses, ¿no? Tengo que estar pagando intereses. O sea, a la par que va corriendo el proyecto, tengo que estar pagando intereses, ¿no? ¿O qué me conviene a mí? ¿Prestarle al banco o prestarle a un tercero? Quizás a un amigo que tenga un buen capital,
¿no? Y que quizás me deje a menor porcentaje el pago, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en cuenta la forma correcta de cómo gestionamos los costos, y la gestión no es solamente planificar el presupuesto, sino que la gestión va en que aparte de la planificación, hay que controlar los costos. ¿Qué quiere decir que tengo que controlar los costos? Que si yo dije que en esta tarea voy a gastar 100 soles, preocuparme en el momento de la ejecución porque realmente gaste el dinero que había presupuestado. Ni más ni menos. Ojo aquí, ni más ni menos. Algunas personas consideran que, por ejemplo, mientras menos gaste en el proyecto, mi proyecto es exitoso. Oye, estoy gastando menos, mi proyecto es exitoso. Pero para el PMBOK, inclusive, esa consideración es una mala práctica. ¿Por qué? Porque el PMBOK me dice, oye, si tú has presupuestado tu proyecto, ¿cómo vas a gastar menos? ¿O hay algún conflicto de intereses interno? Quizás estás poniendo materiales de menor calidad, ¿no? Entonces el PMBOK me dice, si tú haces una buena planificación, asegúrate que cuando ejecutes el proyecto gastes lo que has planificado. Pero para gastar lo que he planificado, obviamente mis costos tienen que ser realistas, no inflarlos, porque quizás más adelante también, como les acabo de mencionar el ejemplo, se puede prestar a malas interpretaciones. Se puede prestar a malas interpretaciones de tal manera, ¿no? De tal manera de que puedan llegar a decir, no, oye, mira, ellos han gastado menos. No, quizás han puesto materiales de mala calidad, no han hecho las cosas como deberían hacer, las carreteras no las han hecho del grosor correspondiente, etcétera, 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 ¿no? Entonces, quieran o no, también nuestra imagen como jefes o directores de proyectos también queda mal. ¿Por qué? Porque se van a empezar a escuchar las habladurías, ¿no? Entonces, lo correcto es presupuestar como se debe el proyecto y gastar exactamente lo que hemos presupuestado. ¿Listo? Que se den eventos, ¿no? Como me lo dice la gestión de riesgos me dice, oye, pueden haber riesgos negativos y pueden haber riesgos positivos, ¿no? Recuerdo la primera vez cuando yo leí por primera vez el PMBOK, ¿no? Y yo lo leí en la versión 4. En la versión 4 me decía, oye, tú ves riesgos positivos y riesgos negativos. Yo hasta ese momento solamente decía, oye, solamente sé que un riesgo es negativo. Nunca habían riesgos positivos, ¿no? Y me lo habían enseñado a mí inclusive en clase, ¿no? Cuando yo escucho ese término de riesgos positivos, me dice, oye, el riesgo positivo se le conoce con el nombre de oportunidad. ¿Puede haber una oportunidad en un proyecto? Sí puede haber, aprovéchala, ¿no? Muchas veces la inflación es un arma de doble filo, porque cuando la inflación aumenta, todos los costos aumentan, ¿no? Los costos de mis materiales, de mis insumos, equipos, etcétera, todo aumenta. Pero si la inflación baja, también bajan los precios. Al bajar los precios, ojo, mi presupuesto que estaba inicialmente ya no es el mismo. ¿Qué se tiene que hacer ahí? Actualizar el presupuesto. No te quedes con el presupuesto que habías planificado, sino tiende a ¿qué? Actualizarlo. Lo que estás haciendo ahí es controlar tus costos. O sea, hay que tratar de sincerarnos de tal manera de que nuestros costos sean los más reales posibles, ¿no? Entonces, continuamos acá, ¿no? Cuando nosotros vamos a hablar de la gestión de costos, el PMBOK me da 4 procesos, ¿no? El PMBOK me dice, si tú quieres gestionar los costos de la manera correcta, tienes que enfocarte en estos 4 procesos. ¿Cuáles son esos 4 procesos, no? Primero me dice, hay que planificar la gestión. Tienes que hacer toda la planificación previa de cómo vas a gestionar tus costos, ¿no? Entonces, el primer documento que se genera es el plan de gestión de costos. El plan de gestión de costos no es nada más ni nada menos, que una descripción. Es una descripción de cómo vas a hacer tú
la estimación de tus costos, cómo vas a determinar tus presupuestos y cómo vas a controlar tus costos, ¿no? El plan de gestión es un documento que me dice qué hacer. ¿Qué voy a hacer? Estimar los costos, determinar presupuestos, controlar los costos. Pero el PMBOK te dice también algo muy importante. El PMBOK te dice, yo te digo qué hacer, pero el cómo hacerlo lo defines tú. El cómo se hace lo defines tú en base a tu experiencia. Pero el PMBOK no me deja en el aire, ¿ah? El PMBOK no me deja en el aire. El PMBOK me dice algo muy cierto. Tú defines el cómo, pero yo te voy a dar esas herramientas. Yo te voy a dar toda una lista de herramientas, ¿no? Te voy a dar toda una lista de herramientas y de toda esa lista, tú vas a escoger las herramientas que necesitas. O sea, el cómo lo escoges tú. O sea, si ustedes leen el PMBOK, van a encontrarse con todo un sinfín de herramientas en cada área del conocimiento, ¿no? Pero el PMBOK te dice, oye, a las finales, tú decides qué herramientas utilizas. Vas a escoger las herramientas que más se adecúen a tu persona, que más se adecúen a tu equipo y que más se adecúen al proyecto en el que te encuentras. Porque no todas las herramientas se aplican de igual manera para todos los proyectos, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver nosotros el día de hoy, vamos a tratar de mencionar las diferentes herramientas que existen en los diferentes procesos de gestión de costos, para poder tener idea, ¿no? Y que muchas veces nosotros utilizamos las herramientas o hacemos los procesos del PMBOK, pero sin conocerlo, sin saberlo. La mayoría de personas hace los procesos, pero sin conocerlo. O sea, lo hacen por su experiencia. Y cuando conocen el PMBOK, muchas personas dicen, oye, pero eso yo lo hago en mi empresa. Oye, eso también lo he hecho yo. Pero en nuestra empresa se llama así. En nuestra empresa tiene otro nombre. Correcto. Entonces quiere decir que tu empresa poco a poco está aplicando también buenas prácticas en gestión de proyectos. Y quizás ni siquiera lo saben, ¿no? Eso es lo bueno de esto, de que todo lo que ustedes encuentren aquí, se van a dar cuenta que en algún momento lo han utilizado o lo van a utilizar. ¿Correcto? Vamos por acá. Cuando yo voy a estimar los costos, es una aproximación, ¿no? La estimación de costos es cuando yo digo, oye, tengo una cuadrilla, ¿no? En esa cuadrilla está el capataz, ya. ¿Cuánto va a ganar el capataz? ¿Cuánto es su costo por hora? ¿No? Tengo un maestro de obra, ya. El maestro de obra, ¿cuánto va a ganar? ¿No? Tengo al ingeniero residente, ya. El ingeniero residente, ¿cuánto va a ganar? Entonces yo tengo que saber estimar esos costos. Porque si yo digo, vamos a suponer de manera hipotética, yo digo, oye, el maestro de obra va a ganar 50 soles por hora. Entonces, dependiendo de la cantidad de horas que él trabaje, va a salir su costo total, ¿no? O su sueldo. Entonces, si yo defino mal la estimación de mis costos, oye, mis presupuestos me pueden salir o demasiado inflados, ¿no? O demasiado inflados o muy por debajo del presupuesto. Muy por debajo del presupuesto. Es pues por eso que muchas veces, cuando ustedes se presentan a las licitaciones, ¿no? En el caso de algunos que hayan participado en licitaciones, saben que hay un monto máximo y hay un monto mínimo. Ese monto máximo y ese monto mínimo depende de qué. Depende del perfil, ¿no? Hay un perfil previo. Se supone que para ese perfil ya se ha hecho un estudio previo, ¿no? Pero lamentablemente muchas veces las personas que elaboran el perfil no lo hacen de manera correcta, ¿no? Entonces nosotros, ¿de qué nos sirve tratar de mejorar las cosas si muchas veces en algunos aspectos no se han mejorado del todo? ¿No? No se han mejorado del todo. Entonces muchas veces inclusive hay
empresas, ¿no? Hay empresas o inclusive el mismo gobierno que hace perfiles ya direccionados para que gane tal persona, ¿no? Entonces desde ahí ya estamos mal, ¿no? Desde ahí ya estamos mal. ¿Por qué? Porque muchas veces los proyectos lo ganan las personas que no deberían. Y después, cuando escuchamos en las noticias, nos damos cuenta de que el proyecto tal ha sido un total fracaso, el proyecto tal tiene tantos meses de retraso, no, el proyecto tal dicen que ya se terminó y aún no está funcionando, ¿no? Entonces es sumamente importante saber estimar costos. Una vez que tú logras estimar tus costos, recién podemos hablar de qué, de determinar los presupuestos. Recién podemos hablar de determinar los presupuestos. Luego, ¿qué me dice? Luego, ¿qué me dice? Luego yo voy a controlar los costos, ¿no? Luego yo voy a controlar los costos. El controlar los costos implica que todo lo que yo he determinado en el presupuesto se gaste tal y como es. ¿Listo? Todo lo que yo he determinado en mi presupuesto se gaste tal y como es. Entonces yo vaya controlando los costos teniendo en cuenta qué cosa. Uno, los gastos. Y dos, las actualizaciones, ¿no? Y dos, las actualizaciones. ¿Por qué? Porque todos los costos en el proyecto tienen que irse actualizando. Si yo no actualizo mis costos, no voy a saber exactamente cuánto voy gastando, ¿no? No voy a saber cuánto estoy gastando. Y por ejemplo, para yo hacer un análisis, de valor ganado, para hacer un análisis de valor ganado, yo necesito tener todos mis costos actualizados. Si yo no actualizo mis costos, ténganlo por seguro que yo no voy a saber cuando hago un análisis de valor ganado realmente si estoy bien o estoy mal en el proyecto, ¿no? Vamos por acá. Vamos al primer proceso. Miren, así como yo les estoy presentando el cuadro, de esa manera lo presenta el PMBOK. El PMBOK, ¿qué me da? Me da en primer lugar cuáles son los insumos que tú necesitas, ¿no? O en otras palabras, las entradas. Las entradas, luego te da las herramientas que tú puedes usar y te da cuáles son las salidas, ¿no? Y te da o te explica cuáles son las salidas. O sea, en otras palabras, cuáles son los documentos que tú tienes que sacar o tienes que hacer con respecto a ese plan, ¿no? Entonces empezamos aquí rápidamente, ¿no? En algunas cosas no entramos en detalles, ¿no? No entramos en detalles porque hay que tener las nociones previas, ¿no? Las nociones previas de gestión de proyectos, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué es un acta de constitución? ¿No? ¿Qué es un acta de constitución? El acta de constitución es un documento, y justamente me lo dice el PMBOK, el acta de constitución es un documento que formaliza la existencia de un proyecto. El PMBOK me dice, todo proyecto debe de tener un acta de constitución. Si un proyecto no tiene un acta de constitución, te indica, oye, ¿sabes qué? Por favor, no aceptes ese proyecto. Porque no es un proyecto formal. O sea, te vas a mover dentro de la informalidad. Si decides moverte dentro de la informalidad, ya es tu responsabilidad el éxito o fracaso del mismo. ¿Qué más me dice acá? El plan para la dirección del proyecto. El plan para la dirección del proyecto viene a ser un documento, ojo acá, viene a ser un documento en este caso, que me dice toda o junta todas las planificaciones que nosotros hagamos. Ahí va el plan de gestión del alcance, plan de gestión de cronograma, plan de gestión de costos, plan de gestión de calidad, plan de gestión de recursos, plan de gestión de comunicaciones, plan de gestión de riesgos, plan de gestión de adquisiciones, plan de gestión de interesados, ¿no? O sea, junta todos los planes de gestión. Entonces yo necesito la información de los otros planes de gestión para poder gestionar mis costos. Para gestionar mis costos yo necesito información del alcance. Para gestionar mis costos necesito información de la integración, ¿no? Si yo me doy cuenta, el acta de constitución del proyecto se genera en el área de conocimiento de
Gestión de integración, ¿no? Se genera en el área de conocimiento de gestión de integración, ¿no? Los factores ambientales no son nada más ni nada menos que elementos relacionados con la empresa, ¿no? Relacionados con la empresa. ¿Qué quiere decir esto? El relacionados con la empresa implica, ¿no?, que hay factores internos y factores externos, ¿no? Yo cuando hablo de factores internos, ¿qué me dice? El clima organizacional, por ejemplo, las políticas de la empresa, ¿no? Los reglamentos de la empresa. Entonces, ¿qué me está diciendo? Toda esa documentación interna forma parte de los factores ambientales. Si yo hablo de los factores externos, ¿yo qué puedo decir? Los factores externos pueden ser, por ejemplo, las políticas de Estado, las leyes, las normativas, ¿no? Las leyes, las normativas, inclusive la competencia, ¿no? Y otros factores que yo pueda considerar como, por ejemplo, también los clientes, los ciudadanos, todas las personas que se ven afectadas por el proyecto. Y luego los activos de los procesos de la organización. Los activos de los procesos de la organización, ¿qué me dicen? ¿No? Los activos me dicen primordialmente que son documentos de proyectos anteriores. En otras palabras, toda la documentación de proyectos anteriores yo la puedo tomar como referencia para generar mis nuevos formatos de mis nuevos proyectos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esas entradas de manera general, luego me dice el PMBOK, si tú tienes estas entradas, ahora vamos a ¿qué? Vamos a ver tus herramientas. ¿Qué creen ustedes que es el juicio de experto? ¿Qué creen ustedes que sería el juicio de experto? El PMBOK nos indica algo muy importante, ¿no? El PMBOK nos indica algo muy importante. Y justamente me lo dice, ¿no? El juicio de expertos implica, ¿no? El juicio de expertos implica de que, por ejemplo, muchas veces nosotros podemos ser novatos en un proyecto, ¿no? Podemos ser nuevos en un proyecto. Pero que tú seas nuevo, ¿no? Que tú seas nuevo, exacto, Marcelo, ¿no? Que tú seas nuevo no implica que puedas desarrollar un proyecto. El juicio de expertos implica de que yo puedo buscar, en este caso, a personas que hayan tenido experiencia realizando gestiones de costos y les pueda consultar, les pueda decir, oye, ¿tú cómo lo hiciste? ¿Qué hiciste para que tenga éxito tu proyecto? ¿En qué fracasaste? ¿No? Y todas esos conocimientos que él te puede dar, todos esos conocimientos que él te puede dar, se convierten en un insumo para ti, ¿no? En un insumo que te va a permitir a ti poder gestionar de manera correcta los costos de tu proyecto. Luego, ¿qué me dice? Análisis de datos, ¿no? ¿A qué se refieren los análisis de datos? Me dice de que cuando yo voy a gestionar mis costos, tengo que analizar la información, ¿no? Tengo que analizar la información. O sea, no se trata simplemente de que, oye, arma el presupuesto, ya pones los costos que quieras. No es así. Sino que me dice, oye, analiza la información de tal manera de que quizás ya hay una normativa que me dice que los costos se tienen que estimar de esta manera, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando yo hablo del invierte, cuando yo digo el invierte, ¿no? En el invierte me habla de costos sociales, ¿no? Una cosa son los costos para los proyectos empresariales y otra cosa son los costos sociales. Entonces, cuando yo hablo de costos sociales, me está diciendo, oye, hay que sacarle un porcentaje específico a los costos del mercado, ¿no? Y convertirlos en costos sociales. Entonces, hay que analizar toda esa información. El invierte, en este caso, ¿no? Para el ejemplo del invierte PE, es la forma de cómo se trabajan los proyectos en el Perú, ¿no? Como la forma de cómo se trabajan los proyectos en el Perú, y hay una reglamentación que yo tengo que descargar, tengo que leerla y tengo que conocerla para saber cómo se sacan los costos sociales, por ejemplo, ¿no? Quizás en otros países la forma es totalmente diferente, ¿no? Pero tengo que conocer esa normativa, tengo que saber. Por eso me dice, oye, analiza tus datos. ¿Y qué más me indica, no? ¿Qué más me indica? Oye, hay que hacer reuniones. Tienes que reunirte con tu equipo.
Tienes que reunirte con las personas que te puedan ayudar. ¿Que te puedan ayudar a qué? Que te puedan ayudar a estimar de una mejor manera tus costos. Reúnete con ellos. Recuerda que ellos son los que manejan en algunas situaciones mejor los costos que tú. Entonces siempre es bueno escuchar a las personas que nos puedan dar, en este caso, mejores ideas, mejores opciones o mejores alternativas. Lo peor que puede hacer un jefe de proyectos es decir, yo armo mi presupuesto, yo manejo mis costos, lo hago yo y solo yo. Ese es un jefe de proyectos autocrático, donde solamente importa las decisiones que él toma, más nunca las decisiones que puede tomar conjuntamente con su equipo. Porque normalmente esos tipos de jefes son los famosos jefes que se creen los famosos sabelotodos, ¿no? Yo todo lo sé, ¿para qué le voy a preguntar a mi equipo? ¿No? Y después están hechos o complicándose la vida en toda una maraña de problemas relacionados con una buena gestión de costos. ¿No? ¿Qué obtengo como salida? ¿Qué obtengo como salida? El plan de gestión de costos. Obtengo como salida el plan de gestión de costos, ¿no? Entonces aquí yo voy a obtener a modo de detalle, como ya les expliqué anteriormente, voy a obtener a modo de detalle la forma correcta de cómo aplicar la gestión de costos en mi proyecto. Una vez que yo logro planificar mis costos, viene el siguiente proceso, que es estimar los costos, ¿no? Y habíamos dicho, la estimación de costos es algo sumamente importante, ¿no? Porque de esto depende el éxito o fracaso del cálculo del presupuesto, ¿no? Tenemos todo un conjunto de entradas, ¿no? Tenemos todo un conjunto de entradas o todo un conjunto de documentación que nosotros podemos tomar como referencia, pero nos vamos a centrar específicamente en las herramientas y técnicas, ¿no? Nos vamos a centrar en las herramientas y técnicas y vamos a explicarlas, las vamos a explicar un poquito más detallado, ¿no? Para poder tomar en cuenta o tomar en consideración estos aspectos. ¿Qué me dice acá, no? En primer lugar, el juicio de expertos. Ya lo hemos mencionado en el proceso anterior, ¿no? El juicio de expertos era buscar conocimientos de personas o de terceros, como mencionó uno de sus compañeros, ¿no? Un juicio de terceros, pero que hayan tenido experiencia en estimar costos. O sea, no se trata de recibir un juicio de terceros de cualquier tercero. No. O sea, tener la certeza de que esa persona ha tenido relación directa con estimaciones de costos, ¿no? La gente que trabaja en las áreas de presupuesto, etcétera, ¿no? Trabajar directamente con ellos, relacionarme con ellos e indicarles cómo es que hicieron su presupuesto, ¿no? ¿Qué tomaron como referencia? Si hay alguna norma o quizás ellos conocen algún estándar que me dice, oye, los costos son así, tienes que planificar los costos de esta manera, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que pasamos el juicio de expertos, ¿no? Luego me dice la estimación análoga. La estimación análoga me dice algo muy importante, ¿no? La estimación análoga me dice, oye, ¿sabes qué? Tú aquí, puedes utilizar varios tipos de estimaciones. La primera de ellos es la estimación análoga. La primera de ellos es la estimación análoga. ¿Qué me dice el PMBOK sobre la estimación análoga? 1. La estimación análoga es la más fácil de hacer, ¿no? La estimación análoga es la más fácil de hacer, es la más sencilla. Pero así como es la más sencilla, es la menos recomendada. ¿Qué implica, no? ¿Qué implica una estimación análoga? Y es la que menos recomienda y la toma como herramienta porque hay personas que lo hacen. Hay personas que lo hacen, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Es como, por ejemplo, lo que hacen algunos, ¿no? Oye, estamos armando un proyecto de un puente, ¿no? Por ejemplo. Oye, ¿sabes qué? Búscate otro proyecto parecido, y hacemos un copia y pega. Esa es una estimación análoga, el famoso copia y pega de otros proyectos, ¿no? Por eso yo les decía, es la que
Es la más fácil de hacer y la menos recomendada por el PMBOK, ¿no? Luego viene la siguiente, que es una estimación paramétrica. La estimación paramétrica, ¿qué me dice? La estimación paramétrica me dice, es de acuerdo al PMBOK, me dice, es la más costosa, pero es la más exacta. ¿Listo? Es la más costosa, pero al mismo tiempo es la más exacta, ¿no? Y es la que más se recomienda, obviamente, ¿no? La estimación paramétrica que me dice, oye, lo que vamos a hacer aquí es ya no considerar un solo proyecto como referencia, sino vamos a considerar o tener como referencia varios proyectos que sean del mismo tipo, obviamente, ¿no? Que sean del mismo tipo. Entonces me dice directamente que cuando yo tenga varios proyectos y que estos proyectos sean del mismo tipo, ahora sí, cada tiempo, en este caso, o cada costo que podamos hallar ahí, hay que someterlo a un análisis estadístico. No, vamos a suponer que en el residente, en el proyecto A, ganaba 50 soles, en el proyecto B 60 soles, en el proyecto D 45, en el proyecto C 60, ¿no? Entonces, oye, aquí hay una variación. ¿A qué se debe? ¿No? Y buscamos una correlación entre los costos y teniendo en cuenta esa correlación, yo hago un análisis estadístico y con ese análisis estadístico puedo sacar cuál sería el costo del residente de obra en mi proyecto. Por eso que me dice que la estimación es mucho más exacta. ¿No? Por eso es que me dice que la estimación es mucho más exacta. ¿No? Luego tenemos la estimación ascendente. La estimación ascendente me dice, oye, vamos a analizar o vamos a estimar los costos de menor a mayor, ¿no? Desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto. Vamos a analizar los costos desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, ¿no? Entonces, conforme vamos subiendo, los costos van a ir aglomerándose de tal manera que al final vamos a poder estimar el presupuesto del proyecto, ¿no? Y luego me dice la estimación basada en 3 valores, ¿no? Para la estimación basada en 3 valores, normalmente me indica, ¿no? Normalmente me indica qué cosa. Me indica lo siguiente. Voy a compartirles ahora aquí, ¿no? Vamos a ver, vamos a visualizar acá, a ver si pueden ver. Entonces, para poder explicar la estimación por 3 valores, la estimación por 3 valores me dice, ¿no? El PMBOK, vamos a suponer que yo tengo una actividad, ¿no? Yo tengo una actividad, elaboración de informe, ¿no? Mi actividad se llama elaboración de informe, ¿no? Pero yo quiero saber, esta elaboración de informe lo hace, por ejemplo, el residente, ¿no? El residente. Ahora la pregunta es, ¿el residente cuánto va a ganar? ¿No? El residente de obra, ¿cuánto va a ganar? Entonces, me dice que cuando hablo de la estimación por 3 valores, yo tengo 3 valores por definir. El primero es el valor pesimista. Es el valor optimista, ¿no? Y el valor más probable. O vamos ordenándolos aquí. Y aquí viene el más probable, ¿no? El más probable. Entonces, si yo hablo del pesimista, ¿no? El pesimista es en una situación crítica, ¿no? O sea, en una situación crítica, es como, por ejemplo, yo les puedo decir, ¿no? ¿Cuánto creen ustedes que como mínimo quiera ganar un residente? O sea, como mínimo, ¿cuánto creen ustedes que ganaría un residente? Entonces nos reunimos todo el equipo del proyecto, ¿no? Y empezamos a verificar. Oye, ese residente de obra puede ganar tanto, 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 y entre todos llegamos a una conclusión. Entonces vamos a suponer que pesimistamente hablando yo digo, oye, un residente se le puede pagar 20 soles la hora, ¿no? Ojo, acá estamos hablando por hora, ¿no?
Entonces, la situación más probable es cuando yo digo, ¿no? Oye, en una situación normal para este tipo de proyectos, ¿cuánto se le debe de pagar al residente? ¿No? Entonces yo puedo decir, oye, en este tipo de proyectos normalmente el residente gana 60 soles por hora. Y en una situación optimista, o sea, ¿cuánto como máximo le podemos pagar al residente? ¿No? ¿Cuánto como máximo le podemos pagar al residente? Oye, ¿sabes qué? Mire, hemos revisado y normalmente fácil le podemos pagar 80 soles la hora, ¿no? A ese residente le podemos pagar 80 soles la hora. Entonces ya tengo aquí los tres valores para el cálculo del residente. Entonces cuando yo tengo los tres valores para el cálculo del residente, ¿qué es lo que me dice? Yo puedo aplicar dos estimaciones, una estimación triangular o una estimación beta. En este caso, para el ejemplo, vamos a ver una estimación triangular. La estimación triangular, ¿qué me dice? El costo del residente, ¿cuál va a ser? Va a ser igual a ¿qué? Primero, pesimista más probable más optimista. La suma de los tres entre 3. Entonces me dice, oye, al residente de obra, teniendo en cuenta esos tres valores, para nuestro proyecto, él va a ganar alrededor de 53.30 céntimos. ¿No? Si yo quiero redondearlo, lo podemos redondear. ¿No? ¿Sabes qué? Mira, hay que proponerle al residente de obra que va a ganar 53 soles. Entonces, de esa manera, sacan algunos la estimación de sus costos, teniendo en cuenta los tres valores, ¿no? Pesimista, los más probables y optimistas. Pero a estos valores de acá, 20, 60 y 80, no quiere decir que yo los pongo o son valores que se me vinieron a mí a la cabeza y llego y los pongo, no. Se supone que se han analizado previamente esos valores. O sea, estos valores tienen que ser lo más reales posibles. ¿Para qué? Para que este valor sea una estimación de costos ideal, ¿no? Pero aquí, ¿qué es lo que me dice, no? ¿Qué es lo que me dice acá? El PMBOK. Si nosotros utilizamos la estimación de tres valores, estamos jugando bastante ¿con qué? Estamos bastante jugando con el pensar de uno mismo. O sea, yo creo que le podemos dar 20 soles, yo creo que le podemos dar 60, yo creo que le podemos dar 80, ¿no? Llega a ver qué cosa, un nivel de incertidumbre por la precisión de esos costos. Mientras que en la estimación ascendente, obviamente que no, porque la estimación ascendente me habla de proyectos previos, o sea, proyectos previos que ya se han ejecutado, o sea, proyectos reales y podemos saber cuáles han sido los costos reales. Por eso es que es la más exacta y la más indicada para utilizar, ¿no? Pero el PMBOK me da diferentes herramientas, como lo habíamos mencionado, ¿no? Me da diferentes herramientas y debo de tener en consideración esto, ¿no? Para poder calcular esos costos. Luego, PMBOK me da otra herramienta que son la estimación o el análisis de datos, ¿no? El análisis de datos es el análisis, en primer lugar, análisis de alternativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el análisis de alternativas me dice, ¿no? Oye, hay que analizar. Por ejemplo, si yo voy a hacer una casa, oye, ¿qué me conviene más? ¿Hacer una casa de material noble o una casa de material prefabricado? ¿No? Entonces tengo que analizar sus pros y sus contras y en base a eso definirme por un tipo de proyecto. Porque por el tipo de proyecto también cambian los materiales que se van a usar, ¿no? Porque en material prefabricado obviamente dejamos de utilizar algunos materiales como ladrillo, ¿no? Entre otras cosas. Además, los tiempos de un material prefabricado se hacen mucho más rápido un proyecto que con material noble. De igual manera, ¿no? Oye, vamos a hacer un puente ya. ¿Qué tipo de puente?
Vamos a hacer una carretera, ya. ¿Qué tipo de carretera? ¿Qué materiales vamos a usar en esa carretera? ¿No? Aquí viene un tema muy importante, que es el análisis de reservas, ¿no? El análisis de reservas, ¿a qué se refiere? Muchas veces nosotros cometemos el error de que utilizamos, vamos a suponer, estamos utilizando un project, ¿no? Un project, y el project me permite calcular el tiempo del proyecto. El project me va a dar a mí el tiempo del proyecto. Entonces yo ya sé la duración. En base a esa duración, yo trabajo conjuntamente con mi S10 y mi S10 me bota el presupuesto. Entonces yo ya tengo el famoso presupuesto del proyecto, ¿no? El S10 lo conoce como presupuesto. Pero lo ideal, como debería de llamarse, es el costo del proyecto. Ese es el costo del proyecto, o sea, ese es el costo de hacer una casa, ese es el costo de hacer un puente, ese es el costo de hacer una carretera. Pero a ese costo tienes que sumarle los costos de reserva. A ese costo le sumas los costos de reserva y los costos de gestión y los costos de contingencia y recién sale tu presupuesto. Nosotros cometemos el error de el valor que me da el S10 tomarlo directamente como presupuestos. ¿Por qué? Porque S10 dice costos y presupuestos, ¿no? Pero lo que sale ahí, el valor que me arroja el S10 es el valor de ¿quién? Es el valor del costo del proyecto. Una cosa es el costo del proyecto y otra cosa es el presupuesto del proyecto. ¿Listo? Ahí hay que tener bastante cuidado. Porque a ese costo del proyecto yo le sumo la reserva de gestión y la reserva de contingencia. Y recién calculo el presupuesto. Entonces, la reserva de gestión es para costos desconocidos, para riesgos desconocidos. Y la reserva de contingencia es para riesgos conocidos. ¿Qué me da a entender eso? ¿O qué me dice esto? Yo debo de tener en consideración qué cosa. Todo proyecto, si lo dijimos en el seminario pasado, todo proyecto tiene en este caso riesgos, ¿no? Entonces, si sucede algún riesgo, ¿de dónde voy a sacar dinero? ¿Voy a sacar dinero del mismo costo del proyecto? Obviamente que no, porque si saco si saco dinero del mismo costo del proyecto, me voy a ir quedando poco a poco sin presupuesto. Pero si a mi costo del proyecto le sumo la reserva de contingencia más la reserva de gestión, esa reserva de contingencia y esa reserva de gestión es para manejar riesgos. Entonces ahí me dice, oye, de esta manera es la forma correcta de cómo tú gestiones un presupuesto del proyecto. Y vamos a ver aquí, ¿no? Cuando nosotros hablamos de determinar el presupuesto, ¿no? Y vamos viendo aquí. Entonces yo puedo tener mis actividades, ¿no? Yo puedo tener mis actividades, puedo tener mis paquetes de trabajo. Esto es un ejemplo pequeño de un EDT, ¿no? Es un bosquejo, no es un EDT propiamente, es un bosquejo, ¿no? Tengo mis cuentas de control y aquí viene mi línea base. La línea base de costos es el costo del proyecto, donde se suma el costo de cada actividad más el costo de las reservas de contingencia. A esta línea base le sumo la reserva de gestión y obtengo recién el presupuesto del proyecto. Entonces, cuando yo hablo de un presupuesto, estoy hablando del costo del proyecto más la reserva de gestión y la reserva de contingencias. Las reservas me sirven a mí para afrontar riesgos. Si yo no considero las reservas de gestión o de contingencia, ténganlo por seguro de que voy a terminar cogiendo dinero para solucionar riesgos. Voy a terminar cogiendo dinero en este caso, del proyecto propiamente dicho. Entonces, a las finales vienen los problemas, ¿no? Oye, nos quedamos sin presupuesto. Oye, pero ¿cómo nos hemos podido quedar sin presupuesto? Si estamos yendo conforme a lo planificado, sí, pero has cogido dinero para solucionar ciertos riesgos que aparecieron. Y como esos riesgos no los tenías presupuestados, tuviste que coger dinero directo del proyecto, ¿no? Entonces aquí hay que tener bastante cuidado. Por eso les mencionaba, ¿no? Manejar costos en un proyecto es sumamente importante.
¿no? Manejar costos y el PMBOK te lo deja bien en claro, ¿no? El PMBOK te lo deja bien en claro. El PMBOK te dice, oye, ¿sabes qué? No te quedes solamente con el costo del proyecto. A tu costo del proyecto súmale reserva de contingencia, reserva de gestión y listo, ese es tu presupuesto. Con eso trabajas, ¿no? Muchas veces la mayoría de personas no toma en consideración eso. Y como no toman en consideración eso, muchas veces terminan gastándose o quedándose sin presupuesto. ¿Listo? Ahora aquí, ¿no? Ahora aquí. Cuando nosotros vamos a controlar los costos, hablamos de qué? De lo que se conoce directamente con el análisis del valor ganado. Cuando yo voy a controlar mis costos es el análisis del valor ganado. ¿Qué implica un análisis del valor ganado? El análisis del valor ganado implica decirme, miren, decirme cómo estoy yo en este momento. Estoy adelantado en el proyecto, estoy atrasado en el proyecto, ¿no? E inclusive el PMBOK me da todo un conjunto de fórmulas, ¿no? Todo un conjunto de fórmulas que me dicen cómo va evolucionando mi proyecto, cuánto dinero me queda, cuánto dinero extra necesito, cuánto dinero voy gastando, ¿no? Qué dinero realmente está afectado por el proyecto, qué dinero se está perdiendo, etcétera, ¿no? En este caso nosotros vamos a ver un ejemplo para realizar un análisis de valor ganado simple, ¿no? Poder decirme en este momento cómo está mi proyecto. Vamos a suponer que llega de un momento a otro, ¿no? El supervisor, y el supervisor me dice, oye, ¿sabes qué? Necesito en este momento que me digas cómo van los costos del proyecto. Y además que me digas cómo estamos en el proyecto. Vamos ganando, estamos ahorrando dinero, estamos perdiendo dinero, estamos en el tiempo establecido, estamos fuera de los plazos establecidos. Quiero respuestas, ¿no? Y muchas veces son cosas o situaciones que no las tenemos a la mano. ¿Por qué? Porque simplemente no las hacemos, ¿no? Como simplemente no las hacemos, me dice, oye, no sé cómo responderte a esta pregunta. ¿O qué hacen algunos? Sí, vamos bien, ¿no? Vamos bien, ¿no? Sí, estamos dentro de los plazos. Pero muchas veces un supervisor no se queda tranquilo con tus palabras. Necesita algún documento o algún informe que acredite que realmente vamos bien. O que si estamos mal, ¿qué tan mal estamos? ¿No? Si estamos mal, ¿qué tan mal estamos? Entonces, ante eso, nosotros hacemos un análisis de lo que se conoce como valor ganado, ¿no? Para un valor ganado hay que tener en cuenta tres cosas, ¿no? Para un valor ganado hay que tener en cuenta tres cosas. Lo que se conoce como valor planeado, ¿no? Lo que se conoce como valor planeado, lo que se conoce como valor ganado y lo que se conoce como costo actual, ¿no? Para este pequeño ejemplo, sí les voy a pedir que me presten bastante atención, ¿no? Para poder entender bien lo que se quiere hacer, ¿no? Para poder ver o para poder entender lo que se quiere hacer, ¿no? Entonces, ¿qué significa esos tres valores, no? El PB, ojo, el PB o el valor planeado, en otras palabras, es lo que se ha presupuestado. ¿Correcto? Es lo que se ha presupuestado. ¿No? Es como, por ejemplo, yo digo, oye, voy a cavar zanjas, ¿no? Ya, vas a cavar zanjas, ya. ¿Cuánto vas a gastar en las zanjas? Vamos a suponer que yo digo, ¿sabes qué? En el cavado de zanjas yo tengo un presupuesto asignado de 700 soles. En el cavado de zanjas yo tengo un presupuesto asignado de 700 soles. ¿No? Luego viene el valor ganado, ¿no? O sea, el valor planeado es lo que tú tienes presupuestado gastar. ¿Listo? El valor planeado, por eso es valor planeado, o sea, ya ha sido planeado, ha sido planificado cuánto vas a gastar. El valor ganado es el costo real de lo que has avanzado. El costo de lo que has avanzado. El valor ganado viene a ser el costo de lo que has avanzado. Y el costo actual es lo que realmente has gastado. Miren, el valor ganado es el costo de lo que has avanzado.
pero el costo actual es el costo que realmente has gastado, ¿no? Muchas veces los escuchamos y suena como trabalenguas, ¿no? Muchas veces los escuchamos y suena como trabalenguas. Entonces, ¿qué me dice aquí, no? ¿Qué me dice acá? Vamos viendo esto, ¿no? En este pequeño ejemplo, ¿no? Me dice, se tiene un proyecto para ejecutar en 10 semanas, ¿no? ¿Qué más me dice ahí? Se tiene un proyecto para ejecutar en 10 semanas, el presupuesto es de 80,000, ¿no es cierto? El presupuesto es de 80,000. Me dice, al llegar a la semana 8, me piden hacer un corte en la semana 8, ¿no? Vamos a suponer que en la semana 8 llegue el supervisor, ¿no? Llega el supervisor y me dicen, oye, ¿sabes qué? Yo necesito hasta esta semana que me digas cómo vamos. Que me digas cómo vamos. Vamos ganando, vamos perdiendo, cómo estamos, ¿no? Pero al llegar a la semana 8, yo voy, en este caso a mi residente de obra, ¿no? Voy con el residente y le digo, oye, compadre, dime, ¿cómo vamos en el proyecto? ¿No? Y justamente ahí me dice, ¿no? Mi residente me dice que lo que nosotros hemos avanzado, ¿no? Es el 60%. Hemos avanzado hasta la semana 8 el 60% del proyecto, ¿no? De acuerdo al cronograma, en cuanto debimos avanzar, dice, nosotros debíamos haber estado en el 80%, ¿no? Y me dice que actualmente nuestros costos ascienden a ¿cuánto? A 70,000. Miren, ¿ah? Esa es la única información que me da mi residente. Oye, mira, tenemos un proyecto que tiene un tiempo de 10 semanas y un presupuesto de 80,000, ¿no? O sea, mi proyecto cuesta 80,000 soles, 80,000 dólares, como lo quieran colocar ustedes, ¿no? Y el supervisor me dice, oye, ¿sabes qué? Necesitamos que sí o sí me digas ahorita cómo estamos en el proyecto. Porque queremos ver si continuamos con tu proyecto o lo vamos a dar por cerrado. Quiero números, quiero cifras que me digan cómo estamos realmente, ¿no? Entonces vamos por aquí, vamos resolviendo este ejercicio, ¿no? Voy a abrir una hoja nueva. Y préstenme atención aquí, ¿no? ¿Qué me dice? En primer lugar, duración del proyecto, ¿no? Duración del proyecto, 10 semanas. Presupuesto del proyecto era 80,000, ¿no? 80,000 soles. 80,000 soles o 80,000 dólares, ¿no? Ese es el primer ítem que me están dando, ¿no? Luego, ¿qué me dice? Luego, ¿qué me indica? Me indica específicamente que viene el supervisor en la semana 8, me dice, ¿no? Justamente hay un análisis, ¿no? Hay un análisis, vamos a ponerlo acá. Hay un análisis en la semana 8, ¿no? En la semana 8 hay un análisis. Y justamente este análisis, ¿qué arroja? Me arroja. Lo que hemos avanzado es el 80, era el 60%, ¿no? Lo que hemos avanzado es el 60%. Lo que realmente se debió avanzar, o sea, lo que se planificó, es que en la semana 8 debimos estar al 80%, ¿no? Y en la semana 8 realmente estamos al 60%, ¿no? Y me dice que actualmente vamos gastando 70,000. Esos datos me dio el residente, ¿no? Esos datos me da el residente y a mí el supervisor me pide datos que me digan cómo estamos. Entonces, miren, simplemente con estos datos yo puedo saber cómo está mi proyecto.
O sea, no se trata de decirle al supervisor, mira, debimos estar al 80, pero estamos al 60, ¿no? Desde ahí ya me está diciendo que estamos atrasados. Pero tengo que hablarle de manera específica, o sea, hablarle con números más sinceros, ¿no? Entonces, lo primero que hay que reconocer, ¿no? Cuando yo tengo el presupuesto total del proyecto, ojo, cuando yo tengo el presupuesto total del proyecto, el presupuesto total del proyecto se le conoce como BAC, ¿correcto? El BAC. El BAC no es nada más que el presupuesto, ¿no? El BAC son siglas en inglés que significan budgets at complete, ¿no? Entonces me está diciendo de que este es el presupuesto del proyecto. O sea, me están diciendo que el proyecto tiene una duración de 10 semanas y tiene un presupuesto de 80,000. Cuando yo tengo el presupuesto total del proyecto, ese presupuesto se le conoce como el BAC, ¿no? Entonces una vez que yo tengo ya listo el BAC, ojo, una vez que yo tengo listo el BAC, ¿no? Ahora vamos analizando por acá. Me dice, oye, hicimos un análisis en la semana 8. ¿Qué me dijo? Primero, debimos estar en la semana 8 al 80%, ¿no? Debimos estar en la semana 8 al 80%. Este 80%, ¿qué significa? ¿Valor ganado, valor planeado o costo actual? ¿Qué decían nuestras diapositivas? ¿Mm? ¿Qué era? Regresamos aquí, a ver, ¿no? Regresamos aquí. Regresamos a la diapositiva anterior. El valor planeado, ¿no es cierto? El valor planeado. Entonces yo vengo por acá, perdón, aquí, ¿no? Vengo por acá. Lo que yo estaba planificado, lo que estaba planificado es el PB o valor planeado. Planet Value, ¿no? Planet Value es el valor planeado. Lo que realmente se avanzó es el valor ganado, ¿no? O el Earn Value o valor ganado, ¿no? Y los costos reales ascienden a 70,000, que es el AC, ¿no? O el costo actual. Esto vendría a ser el valor ganado, ¿no? Lo voy a colocar aquí en castellano. Lo que se planificó es el valor es el valor planeado. Valor planeado o algunos le dicen valor planificado, ¿no? Y esto se le conoce como los costos actuales. Entonces, teniendo en cuenta esto, miren aquí, teniendo en cuenta esto, ¿yo puedo calcular cuánto es el EB, cuánto es el PB y cuánto es el AC? Obviamente que sí. El AC no se mueve, ¿no? No se mueve. Son 70,000. ¿El PB cuánto es? El PB es el 80%, ¿no? Pero el 80% de qué? El 80% del presupuesto. ¿Cuál es el presupuesto? 80,000. ¿Cuál es el EB? El EB es lo que realmente se avanzó, ¿no? Entonces es el 60% de cuánto. Es el 60% del presupuesto. Se ha avanzado el 60% del presupuesto. ¿Y a cuánto equivale eso? A 48,000. ¿No? ¿Se entendió aquí? Miren aquí. Ahora aquí, teniendo en cuenta esto, yo puedo tener básicamente dos indicadores. ¿Correcto? ¿Cuáles son esos dos indicadores? El SPI y el CPI. ¿Correcto? El SPI y el CPI. Algunos lo conocen con sus siglas en castellano IRP o IRC. ¿No? IRP o IRC. Entonces vamos por acá. Voy a
para hacer acápite de que estoy hablando de lo mismo. ¿Qué significa esto? Índice de rendimiento de lo planificado. Y acá es índice de rendimiento de costos. Índice de rendimiento de costos, índice de rendimiento de lo planificado. Miren la fórmula. ¿Correcto? ¿Cuál es la fórmula aquí? Voy aquí a agregarle una columna más. Insertar una columna más. ¿Cuál es la fórmula? Vamos por acá, a ver. ¿Cuál es mi fórmula aquí? Para el SPI, miren, para el SPI la fórmula es el valor ganado menos el PB, o perdón, entre, ¿no? Entre el PB, entre el valor planeado, ¿no? PB. Y cuando es CPI, nuevamente viene el valor ganado entre el AC, el actual cost. Miren, el SPI es el EB entre el PB y el CPI es el EB entre el AC. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a proceder a hacer la fórmula, ¿no? ¿Qué me dice? EB, ¿cuál es el EB? 48,000. 48,000 entre el PB. Aquí está el PB. Listo. Siguiente. ¿No? Siguiente valor. Me dice el EB entre el AC. ¿No? Entre el AC. Ya está. Vamos bajándole el nivel de decimales. Acá. ¿No? Aquí está. Con estos dos numeritos, yo puedo decirle y demostrarle a mi supervisor cómo estamos. Aquí yo debo de tener en cuenta algo muy importante. Cuando yo estoy hablando de los indicadores, ojo, cuando yo hablo del índice de rendimiento de lo planificado o el índice de rendimiento de costos, debo de tener en cuenta de que el SPI y el CPI se miden por tres características. Que sea igual a 1, ¿correcto? Que sea igual a 1, que sea, perdón acá, que sea mayor a 1 y que sea menor a 1. ¿Listo? Miren aquí. Si el índice es mayor a 1, si es mayor a 1, estamos ganando. Ganando o ahorrando. ¿Listo? Si es igual a 1, estamos dentro de lo planificado. Y si es menor a 1, estamos perdiendo o atrasados. Miren, vamos aquí. Con esto nosotros podemos dar respuesta a las interrogantes del jefe o en este caso del supervisor. ¿Qué me dice en el primer lugar, no? El índice de rendimiento es mayor a 1, no. ¿Es igual a 1? No. ¿Es menor a 1? Sí. Como es menor a 1, voy a copiar esto por acá. ¿No? Como es menor a 1, ¿no? Como es menor a 1, ¿qué me dice? Oye, me ubico aquí en mi tablita y digo, menor a 1, estamos perdiendo, ¿no? Pero aquí hay que tener en cuenta algo muy importante.
Cuando estoy hablando con respecto a lo planificado, cuando hablo respecto al plan, estoy hablando respecto al tiempo, ¿no? Estoy hablando respecto al tiempo. Y cuando hablo en base al rendimiento de costos, estoy hablando, valga la redundancia, en base a costos. ¿Listo? Miren aquí, para tomarlo en consideración. Entonces, ¿qué me dice acá? Si es con respecto al tiempo y es menor a 1, ¿qué le digo? Estamos atrasados en el proyecto, ¿no? Estamos atrasados en el proyecto. Pero ¿qué quiere decir que estamos atrasados? ¿Y qué indica ese 0.75? ¿No? ¿Qué quiere decir? Que el atraso que se ha generado genera una pérdida en el proyecto, o sea, una pérdida económica. El atraso en el proyecto genera una pérdida económica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo solamente de cada sol invertido puedo recuperar el 75%. De cada sol invertido yo puedo recuperar 75%. Entonces, con respecto al tiempo, ¿correcto? Con respecto al tiempo. O sea que, en otras palabras, nosotros estamos trabajando a un nivel de un 75%. O sea que mis trabajadores no dan el 100%. O sea que mis trabajadores están por un índice del 75%. O sea, no hay motivación o algo está pasando de tal manera de que el personal no dé el 100% de sí. Ojo, estamos atrasados en el proyecto. Cuando es con respecto al IRP, estamos atrasados en el proyecto. Pero cuando es al respecto al IRC, es con respecto a costos, ¿no? Entonces, igual, si es menor, estamos perdiendo dinero, ¿no? Estoy perdiendo dinero. ¿Listo? Aquí estoy perdiendo dinero. Ojo, cuando es mayor a 1, estamos ganando. Cuando es igual a 1, estamos dentro de lo planificado, y cuando es menor a 1, estamos perdiendo dinero. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Que mis trabajadores están rindiendo en un 75%, ¿no? Que el rendimiento laboral es de un 75%. A eso se debe el retraso, ¿no? Y cuando yo voy al tema de costos, el IRC, ¿qué me indica? Oye, ¿qué te dice el IRC? El IRC me está diciendo que por cada sol invertido solamente logro recuperar 69 céntimos, ¿no? O en otras palabras, por cada dólar invertido, si fuera en dólares, por cada dólar invertido solamente logro recuperar 69 centavos, ¿no? O sea, en otras palabras, que el proyecto no es rentable. El proyecto no es rentable. Entonces yo con esto puedo tomar decisiones. Yo puedo tomar decisiones, o sea, puedo decidir si es que continúo con el proyecto o simplemente ya me doy cuenta que estamos perdiendo demasiado dinero y lo doy por cerrado, o sea, lo doy por cancelado el proyecto. ¿Por qué? Porque el seguir gastando, ¿no? El seguir gastando dinero, ¿qué implica? Implica de que los presupuestos se hagan mucho más grandes, ¿no? Y que si el proyecto ya está descontrolado, muchas veces vamos a seguir gastando dinero en lo que no debemos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Teniendo en cuenta en consideración esto, lo que hemos hecho es un simple análisis, ¿ah? Es un simple análisis que me permite darme cuenta muchas veces para salir del apuro. O sea, el salir del apuro no implica que estoy inventando datos, ¿ah? Sino que voy a tener que responderle al supervisor, ¿no? En base a lo que me dijo o en base a la información que me dio mi residente. Pero ¿qué implica? ¿Qué implica aquí? Que esta información que yo muestro acá tiene que ser real. Esta información que aparece aquí tiene que ser real. O sea, que mi residente de obras me dé datos reales. Porque sin estos datos reales, yo no voy a poder sacar estos números de aquí. O sea, ¿qué implica? Que realmente el residente de obra haya estado haciendo el control de costos, ¿no? El residente de obra haya estado realizando el control de costos, o sea, cuánto se ha ido gastando en el proyecto, cuánto vamos gastando, cuánto nos falta por gastar, etcétera.
¿no? Entonces ustedes pueden darse cuenta que con esta simple información que me dio el residente, yo puedo decirle realmente a mi supervisor de obra cómo estoy, ¿no? Puedo decirle realmente cómo estoy yo. Hemos hecho aquí un pequeño análisis teniendo en consideración que si nosotros continuamos acá, ¿no? Si nosotros continuamos aquí, tenemos diferentes fórmulas, ¿no? Tenemos fórmulas más específicas, inclusive que nos dicen, ¿no? ¿Cuál es el costo que hay para acabar el proyecto? ¿Cuál será la variación del proyecto? ¿Cuánto se estima que va a costar el proyecto? ¿No? Entonces yo puedo sacar diferentes conclusiones, ¿no? En este caso, para este pequeño seminario, hemos visto la opción de dar al menos una herramienta fundamental, de que le sirva a cualquier persona la forma de cómo calcular de manera correcta sus indicadores. Porque los indicadores del CPI y el SPI son indicadores fundamentales en toda gestión de proyectos, ¿no? Y de ahí viene lo que se conoce también como la famosa curva S, ¿no? La curva S, que viene a ser la curva de rendimiento del proyecto, para poder ver cómo va el proyecto realmente. ¿Listo? Entonces, sin otro particular, al ver que ya no tienen más dudas, nosotros vamos a dar por terminado el seminario del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado, ¿no? Y que tengan mejor o mejores nociones con respecto a una correcta gestión de costos, ¿no? Que tengan una mejor noción de gestión de costos. Se les invita, ¿no? Se les invita a ustedes, la próxima semana va a haber otro seminario, lo que es gestión de recursos, ¿no? De igual manera, también espero nos puedan acompañar y poder ver los conocimientos que podamos compartir aquí, ¿no? Y también pensar en que se animen a llevar el curso de gestión de proyectos. Muy agradecido con todos por su presencia. Muy agradecido con todos. Tengan muy buenas noches. Nos encontramos en otra próxima oportunidad. Gracias a todos ustedes. Buenas noches. Hasta luego.